Este texto, la verdad que nace también por inquietudes obviamente personales, desde el lugar donde me he desarrollado en los últimos ya más de 10 años, que es en el ámbito universitario, y cómo mirar y analizar este sujeto estudiante que ha tenido ciertas transformaciones a la luz del sistema que rige, en este caso, a la educación superior chilena, ¿vale? Entonces lo que tomé fueron el rastreo de los últimos movimientos estudiantiles en el ámbito universitario. Para acotarme un poco más al tiempo, este texto lo estoy construyendo para algo mucho más extenso, pero voy a tratar de sintetizarlo al tiempo que me mencionaba Jimena. Bueno, parto el texto con una cita de un extracto del petitorio que elaboró la CONFET, que es el Consejo Nacional de Federaciones de Estudiantes de Chile, universitario obviamente, que es un petitorio que se hizo en el movimiento del 2011, que fue un movimiento estudiantil que ganó mucha, mucha adherencia a nivel nacional, incluso cruzó las fronteras y tuvo bastante exposición en medios internacionales. Y este petitorio parte con este propósito, ¿no? Construir un proyecto de educación garantizado constitucionalmente como un derecho social, universal, en todos sus niveles, fundado en un sistema de educación pública, democrática, pluralista, gratuita y de calidad, orientada a la producción de conocimiento para un desarrollo integral e igualitario y a la satisfacción de las necesidades de Chile y de sus pueblos. Esta cita, como les mencionaba, abre el petitorio del movimiento estudiantil universitario del 2011, que fue conocido como la primavera del 2011. Las consignas que movían este movimiento era educación pública, gratuita y de calidad. Y estos estudiantes universitarios lograron transformar la agenda política del primer gobierno de Sebastián Piñera, actual presidente de Chile en su segundo gobierno. Sus demandas se resumían en educación gratuita, fin al lucro, democratización, fin al endeudamiento, al autofinanciamiento y un acceso equitativo. Tras 30 años de la principal reforma a la educación efectuada por la dictadura cívico-militar, recordemos la reforma del 81, un movimiento social de la mano de estudiantes universitarios alteraba el statu quo de un sistema neoliberal que ya se había estabilizado y que mantenía hasta ese momento una sociedad atomizada y despolitizada. Mediante marchas multitudinarias, tomas de universidades, asambleas triestamentales, intervenciones urbanas y presencia en redes sociales y medios, los universitarios con una alta adhesión social lograron transformar la agenda política, llegando incluso a conquistar el Congreso con la llamada bancada estudiantil, que se mantiene hasta el día de hoy. Este movimiento produjo efectos a corto y a mediano plazo. Por un lado, diversificaron las fuerzas políticas partidistas que hasta ese entonces se distribuían en un duopolio que agrupaba a la derecha y a la centroizquierda. Para quienes nos acompañan de otras latitudes, el Chile Vamos es la coalición de la centro-derecha y la Concertación en ese entonces, o la actual nueva mayoría, sería como la centro-izquierda, si pudiéramos denominarlo así. Y por otro lado, lograron concretar parcialmente sus demandas y las demandas no alcanzadas por los secundarios en el 2006 con la Revolución Pingüina, que fue un movimiento estudiantil anterior que también tuvo mucha adherencia, pero era del movimiento estudiantil de los secundarios. En el año 2014, en el segundo gobierno de Bachelet, se materializaron las reformas educativas más importantes efectuadas en postdictadura. A nivel escolar, se promulgaron una serie de reformas que apuntaban a eliminar el lucro en la educación, el copago de las familias y la selección, fortalecer la educación pública y potenciar el desarrollo docente. Y a nivel universitario, se promulgó la ley de gratuidad en la educación superior, se ampliaron los beneficios estudiantiles, becas y créditos, y se avanzó en la democratización de la participación estudiantil universitaria. Ambos movimientos estudiantiles lograron dislocar parcialmente la estructura del sistema educativo, un triunfo que rápidamente perdió fuerza tras los ajustes implementados con posterioridad con las reformas que acompañaron la Ley General de Educación a nivel escolar y con la ampliación de la subvención del Estado
a nivel universitario hacia instituciones privadas no tradicionales y tras la instalación de un conjunto de mecanismos de gestión basados en lógicas propias del management. Más aún, dichas reformas, lejos de desestabilizar las bases que sostenían el sistema educativo, lo sofisticaron aún más, dejando en evidencia incluso que la potencia del nuevo orden neoliberal ya no solo se limitaba al ámbito económico, sino como también nos lo remarca Wendy Brown, por sobre todo se extendía a la vida en todas sus dimensiones. Específicamente en la educación superior, bajo la matriz discursiva de la modernización del Estado, se implementaron una serie de transformaciones en las universidades. Se incrementó la competencia mediante la incorporación de instituciones privadas al sistema único de selección. Se instaló con mayor sistematicidad el modelo de estándares, tanto en los procesos educativos como en los procesos de gestión. Se implementaron nuevos dispositivos de control y de fiscalización y se adoptó una nueva lógica de administración basada en la rendición de cuentas o accountability. En síntesis, mediante las reformas concretadas luego de los movimientos estudiantiles del 2006 y del 2011, se instalaron una serie de lógicas que en apariencia respondían a las demandas estudiantiles y de la sociedad en general, pero que en la práctica se alejaba de esta intención. El ajuste descrito evidenció de forma clara lo que Wendy Brown, Christian Laval, Pierre Dardot y ante todo Foucault ya nos anticiparon. En cuanto a comprender al neoliberalismo no como ideología, sino como racionalidad de gobierno propia de las sociedades contemporáneas y productora de ciertos modos de existencia, cuya lógica se centra en la competencia y la autonomía, y su potencial se sostiene en el cálculo sobre el modo de conducir a los sujetos de gobierno hacia ciertos comportamientos, convirtiéndolos así en sujetos de autogobierno. Muestra de lo anterior son los cambios que podemos visualizar en los últimos movimientos estudiantiles encabezados por estudiantes universitarios. Y aquí tomo una cita de una entrevista de la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral de Chile, de las demandas de un movimiento que se generó el año pasado, previo al estallido social chileno, ¿no? En junio del 2019. Estudiantes de educación superior demandan al gobierno y a las universidades hacerse cargo de las problemáticas de salud mental que aquejan al estudiantado, especialmente vinculados a la sobrecarga académica. Y acá está la cita de la expresidenta en un medio local. Esta movilización se enmarca en torno a la salud mental, que es una problemática que afecta a estudiantes a nivel nacional y nadie se está haciendo cargo. No pedimos que se baje la calidad, pero sí que se consideren medidas de flexibilidad académica para que estudiantes terminen bien sus carreras y no muriéndose. Hoy vemos cómo las tasas de depresión y suicidio han aumentado. El contraste entre las demandas del 2011 con las demandas de salud mental impulsadas por el movimiento universitario del 2019 es un ejemplo nítido que refleja el carácter performativo de un sistema educativo enmarcado en la racionalidad neoliberal. Este contraste nos permite problematizar ciertas cuestiones con miras a examinar las transformaciones que han tenido los movimientos estudiantiles universitarios chilenos en los últimos 15 años. ¿Qué cambios entrañan sus demandas? ¿Cuáles son las tácticas y estrategias que despliegan como forma de lucha? Son algunas de las preguntas que nos permiten ahondar en los efectos que dichas transformaciones tienen sobre las subjetividades de las y los estudiantes y la forma en la que éstas engarzan con la nueva subjetividad docente. En el caso chileno, la universidad tradicional es una representación clave de la alianza neoliberal estratégica que se establece entre las instituciones y la mentalidad de Estado. Toda vez que estas instituciones son consideradas en cierta medida públicas, pese a estar inmersas en un contexto de economización, donde las finanzas sustituyen la relación derecho social-sujeto y la relación capital-trabajo. En consecuencia, en las universidades chilenas se establece una transformación en la política del capital cuyo instrumento ícono actual es el voucher y cuyo efecto se materializa en las formas en las que los sujetos que habitamos las universidades, vale decir estudiantes, autoridades académicas y docentes, nos gobernamos a nosotros mismos y entre nosotros mismos. Por tanto, no se trata solo de mirar críticamente las políticas gubernamentales que regulan el funcionamiento de estas instituciones de manera interna, sino que debemos analizar también las lógicas en las que se relacionan sus agentes y las formas de producción junto con la reorganización del trabajo. Bajo este escenario, productividad, calidad e innovación
se han convertido en el mantra de quienes constituimos la fuerza de trabajo en las universidades tradicionales. Esto es aún más evidente si atendemos a la supuesta autonomía de la que gozan las instituciones en sus políticas de autofinanciamiento, puesto que en ausencia del Estado, en ese espacio de expansión articulan y acuerdan las universidades entre sí nuevas condiciones y exigencias bajo las formas de cooperación internacional y de globalización. Con esto me refiero, por ejemplo, a procesos de acreditación, a la competencia por la captación de fuentes de financiamiento, al mercado de la producción de conocimiento vinculado a conglomerados editoriales, etc. Y ahí les recomiendo mirar también trabajos con los que dialogué en este texto con el proyecto Fondesit de Carla Fartela, que ha estado mirando la subjetividad docente. Por otra parte, Lazzarato es claro al evidenciar el papel que ocupan las universidades norteamericanas, en tanto modelo empresarial, respecto a la configuración del nuevo sujeto, estudiante, acreedor, deudor. En base a las altas cifras de estudiantes que arrastran millonarias deudas contraídas con las universidades, Lazzarato nos advierte sobre los efectos que la deuda como tecnología de poder y por tanto de subjetivación conforma una de las estrategias neoliberales centrales que reemplaza incluso la relevancia de garantizar un derecho social como el derecho a la educación. Si bien la realidad chilena no dista mucho de los ejemplos que Lazzarato expone con detalle, sí existen ciertas particularidades que, como buen experimento del neoliberalismo, es interesante mirar, especialmente si incorporamos a la ecuación los triunfos de los últimos movimientos universitarios, entre los que destacan la ley de gratuidad de la educación superior, la ampliación de becas y beneficios estudiantiles y la disminución de intereses en los créditos universitarios. Con esta demarcación, no intento desestimar la figura del estudiante deudor, al contrario, mi interés es exponer cómo, una vez más, el caso chileno destaca por el híbrido entre la provisión de un derecho social a través de un proveedor público o privado, que indistintamente debe someterse a las reglas del mercado, con un sujeto, el estudiante deudor, quien portador de un voucher reclama un servicio. Este sujeto actúa en un escenario en el que, dependiendo de cómo juegue sus cartas y de cuántas posibilidades de juego tenga, deberá moverse estratégicamente ante la actual diversificación de beneficios estudiantiles económicos. Optar por la gratuidad, por becas y o créditos es una determinación que cobra tanta o más relevancia que las asignaturas a cursar en un semestre. Es aquí donde la figura del empresario de sí, propuesta inicialmente por Michel Foucault en El nacimiento de la biopolítica y posteriormente desarrollada por Nicholas Rose, tomará particular relevancia. Reconociendo la importancia política y social de las demandas estudiantiles, así como de las subsecuentes reformas alcanzadas, en lo que resta quiero poner el foco de atención en los modos y efectos que esta racionalidad neoliberal ha generado en la relación entre los movimientos estudiantiles, el sistema gerencial y de financiamiento que gobierna hoy las universidades tradicionales. Esta sección la titulo La trastienda de las demandas estudiantiles y ocupo la figura de las garantías de retorno, que es una figura que surge posterior al movimiento del 2011, que tras cada término de movilización, las federaciones de estudiantes se sentaban a negociar con la rectoría y establecían literalmente garantías para deponer la movilización, las garantías para retornar. Al igual que el sistema escolar a partir del año 81, las universidades denominadas tradicionales experimentaron profundas transformaciones delineadas por lo que algunos autores llaman la nueva gestión pública. Liberadas al mercado y mandatadas a modernizar sus sistemas de gestión bajo un espíritu empresarial, las universidades pasaron de ser proveedoras de un derecho social, como es la educación, a transformarse en una institución prestadora de servicios educativos. La privatización, la objetivación y la producción competitiva del conocimiento pasaron a ser fundamentales para mantener el orden actual, como nos los muestran los resultados de los trabajos de Carla Fardela. Así, la alianza estratégica entre las universidades y el Estado quedó supeditada a los principios de mercado en su financiamiento y a los principios de eficiencia y accountability en su gestión. Esta transformación de las universidades se hizo extensiva tanto a quienes demandan la prestación del servicio, vale decir estudiantes, como a quienes constituimos la fuerza de trabajo, los académicos. En tal sentido,
se modificaron las formas en las que los actores que integran la comunidad universitaria se relacionan y en dicho proceso se transformaron en verdaderos empresarios de sí. Aquí la figura del empresario de sí cobra un uso práctico. Esto porque el estudiante actual, bajo la imagen del emprendedor, nos permite rastrear las relaciones entre las múltiples formas en las que hoy se ejerce el poder y en cuyas prácticas se configura este modo particular de subjetividad que articula, por un lado, la dimensión política contemporánea, centrada en la autonomía individual y del mercado, la dimensión institucional en cuya organización y diseño imprime premisas y objetivos a quienes la componen, y por otro lado, una dimensión ética que establece los parámetros de funcionamiento individual basados en el mérito. Así, el estudiante actual que ingresa a la universidad con la aspiración de obtener un certificado profesional, orienta sus acciones y estrategias siguiendo las reglas de comportamiento que esta institución público-privada, mandatada a su vez por el mercado, le ha delineado. Complementariamente, también debemos considerar la particularidad de las universidades tradicionales en tanto campo que posibilita la emergencia de formas de lucha colectiva, particularidad que adiciona un elemento más a la forma en la que esta subjetividad del empresario de sí toma cuerpo y agencia sus demandas individuales. De esta forma, el movimiento estudiantil mantiene un lugar táctico y estratégico en cuanto a fuerza de lucha, pero cambia respecto a las formas y los fines que persigue. En cuanto a las formas de lucha, hoy los movimientos estudiantiles en general cuentan con la autorización tácita y muchas veces explícita de las autoridades universitarias. Suspensiones de clases para asistir a marchas y horarios protegidos para realizar las reuniones o las asambleas son algunas de las nuevas reglas que regulan las movilizaciones estudiantiles universitarias. De este modo, acciones que antes tenían en su racionalidad la intención de mostrar la fuerza de los movimientos estudiantiles, haciendo explícita la capacidad de asumir riesgos en el desafío a las autoridades universitarias y de gobierno, estas han sido institucionalizadas y por tanto desprovistas de tal racionalidad. En cuanto a las demandas, ya no se orientan hacia la obtención de un derecho social y colectivo necesariamente, sino más bien se centran en el bienestar individual inmediato. Específicamente, el trasfondo de las demandas por salud mental se orienta a la búsqueda de mayor autocontrol sobre la posibilidad de gestionar sus propias metas y la obtención de herramientas para lidiar con los desafíos que se interponen en el alcance de sus proyectos y de la realización individual. Bajo esta óptica, resulta comprensible el viraje que tuvieron las demandas estudiantiles hacia el reclamo de mayor atención en clave médico-psiquiátrica y en concreto la sobrevaloración que se le ha otorgado a lo terapéutico como técnica que mediante la maximización de las capacidades y la responsabilización por la propia vida aseguraría el dominio y la autonomía sobre el sí mismo. Ahora bien, si asumimos el alto valor político que la gubernamentalidad contemporánea se le atribuye a la autonomía, a la responsabilización, a la realización personal y a la posibilidad de elegir, no nos debiese sorprender esta emergencia de subjetividades empresariales como las aquí descritas. Retomando la noción del estudiante deudor, vemos que Lazzarato lo describe bajo la subjetividad del gerente de sí. En sus palabras, este sujeto no solo se considera a sí mismo un capital humano que debe valorizar mediante sus propias inversiones los créditos que toma para estudiar, sino que además se siente obligado a actuar, pensar, comportarse como si fuera una empresa individual. Por tanto, subjetivados como empresarios de sí, los estudiantes emplean en sus relaciones interuniversitarias lógicas propias de la empresa. De esta manera, se instala como parte de la micropolítica de los movimientos estudiantiles un lenguaje propio del mercado y sus prácticas derivadas. Medidas de flexibilización al término de las movilizaciones, garantías para deponer la movilización, marcha blanca de evaluaciones con letra chica, negociación sobre las condiciones de aprobación de asignaturas al costo mínimo, por ejemplo, exhibición con nota mínima, garantías de no reprobación y de no eliminación, entre otros. Al mismo tiempo, vemos denuncias al CERNAC, efectuadas por estudiantes y sus familias, por el servicio descontinuado no prestado. Esto último genera una contraposición ciertamente problemática del mismo movimiento estudiantil, pues según los estatutos de las federaciones estudiantiles, por el solo hecho de ser estudiantes universitarios, estos se consideran automáticamente parte del movimiento que ha definido la paralización y por tanto actos como las denuncias o reclamos antes mencionados irían en contra de las propias reglas que de forma autónoma han establecido las organizaciones estudiantiles, evidenciando en la actualidad una crisis de representatividad interna en dichos gobiernos universitarios.
Y por otro lado, este tipo de acciones ponen en tensión la institucionalización o complicidad con la que las universidades han asumido las movilizaciones estudiantiles como estrategia para evitar la paralización, puesto que con este tipo de denuncias individuales, el estudiante subjetivado como cliente le recuerda a la institución el carácter empresarial que la constituye y por tanto la interpela a la imposibilidad de suspender el servicio. Estas estrategias propias del empresario de sí se pliegan de forma productiva y alineadas con las mismas lógicas gerencial de quienes administran la universidad. Así, mediante la figura de la mesa de negociación, espacio en la que participan autoridades universitarias responsables de gestionar el servicio prestado, junto a los estudiantes, se definen las garantías que tendrá el estudiante subjetivado directamente ya como cliente y buscando a ambos el menor costo posible, tanto para el gestor que presta el servicio y que debe cumplir con los requerimientos ministeriales para el financiamiento, como para el consumidor de este servicio educacional, quien reclamará las garantías de calidad del servicio contratado, resguardando que esto no implique mayor sobrecarga académica producto de la paralización. En todo este proceso, queda fuera de toda negociación el docente. Sin embargo, se asume su compromiso y posterior participación como parte de los costos que se acuerden en esta transacción. Así vemos cómo al término de los últimos conflictos estudiantiles se acuerdan un sinnúmero de medidas de flexibilización, tales como ajustes al calendario académico que difícilmente podrán responder a un límite de tiempo razonable, exigencias de calidad subsumidas a los criterios de acreditación, mantención de los programas de asignaturas como si no hubiese habido paralización y un discurso que asegure el fiel cumplimiento de los compromisos de formación, en especial de la calidad del servicio entregado. Estas medidas de flexibilización finalmente operan como tecnologías de gobierno, dado su alcance y regularidad, materializadas en decretos o documentos normativos al interior de la cultura universitaria que regulan y moldean las relaciones entre los agentes de la institución. Asimismo, debemos considerar otras racionalidades de gobiernos y tecnologías que se han instalado previamente y que ocupan una centralidad eficaz en la producción de esta subjetividad del empresario de sí, tanto en estudiantes como en docentes. Me refiero al modelo basado en competencia y al saber sí que mediante el uso de un saber experto, organizado y calculado, gobiernan los modos de existencia no solo en la universidad, sino también en la vinculación con la sociedad y las familias de los estudiantes. Ejemplo de ello es el currículum y la serie de instrumentos que trae consigo, los indicadores relevantes para la acreditación, como la tasa de empleabilidad o la titulación oportuna, y el saber psicológico experto que hoy se ensamblan con el saber pedagógico, llegando incluso a desplazarlo con el fin de objetivar y otorgar miradas explicativas, proyectivas y certeras, dirigidas a la maximización de las capacidades personales de estudiantes e incluso de quienes imparten la docencia mediante la idea del mentor o de la obligación de considerar en todo el proceso de aprendizaje los aspectos psicosociales de las y los estudiantes. En suma, la subjetividad se convierte en un elemento clave del proceso de formación de la educación superior. Este conjunto de prácticas y tecnologías componen la matriz de la cultura empresarial en la que funcionan hoy las universidades chilenas y al mismo tiempo promueven una ética del emprendimiento que performa las relaciones de los sujetos que la componen. De esta manera, se configuran ciertas formas de relación entre el gestor del servicio, el estudiante cliente y el docente trabajador para afirmar aquello que, mirado detenidamente, no sostiene otro fin que negociar bajo razones de mercado el derecho social que el estudiante contrató y que condicionará su éxito y su realización personal. En este escenario resulta coherente y aceptable que el estamento estudiantil exija garantías como la recuperación de todas las clases programadas, sin que esto implique recarga académica, poniendo en tensión las posibilidades de cumplir dicho cometido por parte del docente, sujetado este último a los tiempos que establezca la autoridad central y el gestor, para asegurar el financiamiento de la institución. Ahora bien, mientras nos preguntamos por las nuevas subjetividades que emergen en el marco de las movilizaciones estudiantiles, el docente como fuerza de trabajo también constituye un sujeto clave que se transforma a sí mismo y adhiere silenciosamente. De forma no concertada, al igual que el estudiante, el docente se relaciona de manera individual y en complicidad durante la gestación de subjetividades emprendedoras, tanto del estudiante como de sí mismo. Pues tal como ya he señalado, la cultura empresarial que da vida a la universidad actualmente
establece un modo de gobierno que seduce a quienes la habitamos, convirtiéndonos en agentes autónomos, cuya realización basada en la autoexigencia, excelencia y logro ha moldeado una subjetividad académica caracterizada por los efectos que la literatura ampliamente ha descrito: establecimiento de metas individuales por sobre las colectivas, intensificación y extensión del trabajo académico, sintonía entre la autorrealización y los objetivos de la institución, desprofesionalización del trabajo docente, por mencionar algunos de los resultados de las publicaciones de Carla Fardela y de otros autores. Finalmente, ante estas mutaciones contemporáneas de las universidades, donde lo empresarial define las reglas que gobiernan la vida cotidiana, quisiera orientar nuestra reflexión ahora hacia un camino que permita rastrear y entrever ciertas fisuras que se distinguen en estos procesos. Vale la pena entonces interrogar hasta qué punto la matriz discursiva del emprendimiento será la que en mayor medida sostenga las relaciones al interior de las universidades. ¿Bastará con modificar las formas de financiamiento para transformar dichos modos de comportamiento? Bueno, lejos de pretender anudar los hilos de discusión expuestos, mi intención en este texto fue rastrear algunos elementos que pudiesen aportar al campo de los estudios de gobernamentalidad y con ello abrir el debate no desde una afuera, sino desde una posición inmersa en el dispositivo académico. Pues tal como anticipé, una de las cualidades propias del orden neoliberal es su carácter extensivo y performativo. Este carácter no solo sujeta, como nos dice Stephen Ball, a quienes gobiernan o a quienes las políticas dicen representar, sino que interpela a quienes nos integramos como una pieza más del engranaje del sistema universitario actual, a generar modos de gobernarnos entre nosotros mismos. Ciertamente se producen nuevas subjetividades y hoy es relevante observar cómo lo performativo se extiende hacia la relación sujeto-estudiante, sujeto-docente-trabajador.